Hermanos míos, estamos otra vez de vuelta en el episodio número 9 de Revive. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Estamos contentos, estamos emocionados de poder hacer esto con ustedes y tener un momento donde podemos repasar todo lo que pasó el día de ayer, domingo 5 de junio 2022. Y vamos a comenzar por esta parte de la clase que se titula ¿Por qué vino el Espíritu Santo? Lo cual es algo que muchos preguntamos, pero no hacemos la pregunta porque estamos bien acostumbrados a escuchar cuando alguien ora en una iglesia o alguien católico ora, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces damos por hecho que ya es algo que todos conocemos, pero muy pocos conocemos la llegada del Espíritu Santo, de cómo vino y por qué vino. Entonces vamos a hablar un poco de eso. El Espíritu Santo vino y cayó sobre la tierra, sobre los hijos de Dios, cuando Jesús ascendió al cielo. Tenemos que tener eso muy en claro, que Él les decía a los discípulos que no te preocupes, yo me voy a ir, pero no les voy a dejar huérfanos. ¿Y dónde podemos encontrar esto? Lo podemos encontrar en Juan, capítulo 14, versículo 15. Aquí lo tengo. Si me acompañan, vamos a leer. Juan 14, versículo 15 dice: si me améis, guardar mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Vamos a quedarnos ahí un ratito. Consolador, un ayudador, alguien que nos iba a acompañar. Un consolador es alguien con quien puedo ir cuando estoy pasando por un momento difícil, cuando yo estoy pasando por dificultades. Puedo ir con el Espíritu Santo, que ahora es mi consolador. Es lo que está diciendo Jesús a sus discípulos. Y sigue diciendo en versículo 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre, hermanos. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero a vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí está hablando a los hijos de Dios. Muy importante recibir a Cristo en nuestros corazones, de creer en Él. Dice el versículo 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Créeme que el Espíritu Santo está aquí. ¿Por qué? Porque Él sabía que nos íbamos a enfrentar a diferentes situaciones, a diferentes momentos de nuestras vidas, donde íbamos a necesitar a alguien, íbamos a necesitar a esa ayuda. ¿Y cómo? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, hoy no tienes una relación con el Espíritu Santo, te insto a que comienzas a decir: Espíritu Santo, comienza a mostrarme cosas que necesito ver. Muchas veces tenemos lo que necesitamos y no lo vemos. Si eres hijo de Dios, en ese momento que confesaste con tu boca y recibiste a Cristo en tu corazón, ya eres hijo y ya fuiste sellado con el Espíritu Santo. Créeme, si tú comienzas a decir: Espíritu Santo, muéstrame las cosas que el Señor hace en mi vida, Él te va a comenzar a mostrar estas cosas. Es necesario. Yo les digo a mis jóvenes, el equipo de jóvenes, cada viernes antes del servicio: dime una cosa que el Espíritu Santo te mostró esta semana. La primera vez que lo hice, todos callados. No, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados a tener una relación con el Espíritu Santo de esa manera. Y es momento de que tengamos esa relación con el Espíritu Santo de esa manera, preguntándole, diciéndole: muéstrame,
Te necesito. En este momento estoy pasando por algo difícil. Necesito que me muestres lo que Dios está haciendo realmente en mi vida. Y quiero decirte, ahora que lo hago con el equipo de jóvenes, ahora lo hago y de volada, y como todos son predicadores, duramos 1 hora en esa pregunta, porque saben esperar que Dios está haciendo algo en sus vidas. Entonces, en esta mañana te insto a que tú comienzas a tener una mejor relación con el Espíritu Santo, a invitarlo a las cosas. Recuérdate la palabra consolador. Cuando estás pasando por algo difícil, te sientes triste, te sientes solo, invita al Espíritu Santo y créeme que el Señor llene ese lugar. Vamos a ir a lo siguiente. Tenemos anuncios para ustedes. Martes tenemos oración y milagros, porque Dios sigue haciendo milagros. Tenemos también, hermanos, muy importante, los miércoles, la casa del alfarero. La casa del alfarero. Es un estudio bíblico aquí compartido por nuestro hermano Roberto López, el pastor de nuestra iglesia. Si quieres venir, ven. Muchos me preguntan, ¿tenemos que pagar? No tienes que pagar nada, son gratis estas clases. Vente, aquí están muchos y puedes ser parte de esto, amén. Los jueves, si eres un matrimonio y necesitas ayuda, o simplemente dedicar tiempo a tu matrimonio, te invito a que vengas y seas parte de la clase de matrimonios el jueves a las 7 de la tarde. También el miércoles es a las 7 de la tarde. Y los viernes tenemos jóvenes, hermanos. Si tienes un joven, una jovencita en casa y viven contigo, no pagan renta, mándalos a la iglesia. Ahorita que puedes, mándalos a la iglesia, que tengan ese conocimiento de lo que es realmente la Biblia y cómo aplica a sus vidas. Aquí tenemos un servicio dedicado para los jóvenes los viernes a las 7. Te invitamos que seas parte de esto. También los domingos tenemos servicio a partir de las 11 de la mañana. Déjate explico un poco. La escuela dominical comienza a las 11. Es cuando comienza el servicio. Vente, sea parte de eso. Tenemos que crecer como iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Si puedes decir amén a eso, ponle amén allí en los comentarios. Ok, vamos a pasar un poco de lo que predicó nuestro pastor Roberto ayer. Habló sobre el tema era cartas abiertas. Somos cartas abiertas para las personas que nos rodean, hermanos. Todo lo que hacemos, actuamos, lo que decimos, eso es percibido de una manera, hermanos. Quiero decirte que, ¿sabes cómo muchos dicen? La primera impresión es lo que importa. Sí, pero la mejor impresión que puedes dejar es una que vives. La mejor impresión que he visto es una persona que vive lo que predica. Entonces, vamos a hablar de esto porque el pastor habló de esto y él lo hizo mucho mejor que yo lo puedo hacer. Pero vente para que estés aquí, amén, los domingos. Pero vamos a ir a 1 de Pedro, Pedro capítulo 5, versículo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Dice, sometaos a Dios, resistir al diablo. Versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Y dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué es ansiedad, hermano? La ansiedad puede ser muchas cosas. Muchas veces la ansiedad es temor. Nuestros temores, dice, echa todo vuestro temor sobre Él. La ansiedad puede ser un problema,
una situación que no has pasado, un proceso que quizás has olvidado. Él dice, echad ese proceso sobre vosotros. ¿Por qué? Porque es necesario siempre estar contando con el Señor, apoyándote sobre Él. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Porque muchos aquí en nuestra iglesia se han apoyado sobre el Señor, porque es necesario en algunos momentos. Como dijo en la clase, que el Señor nos iba a mandar otro consolador. Ese es el consolador donde ahora vamos. Y vamos con ese consolador porque es necesario. El versículo 7 vamos a leer. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice el 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Hermanos, siempre les digo a mis jóvenes, ¿en qué crees? Llega alguien por la primera vez a mi grupo de jóvenes y le pregunto, ¿tú crees en Dios? Y muchas veces sienten obligados a decirme, sí, creo en Dios. ¿Por qué? Porque soy el pastor de jóvenes. Más sin embargo, yo les digo esto, si no crees está bien. ¿Por qué digo eso? Porque no puedo obligar a nadie a creer algo que no creen. Eso lo da el Señor. Esa fe se los da el Señor. Ese crecimiento de su fe se lo da el Señor. Pero si no son firmes en eso, no les puedo obligar. ¿Sí me explico? Entonces, muchas veces no somos sinceros con nosotros mismos. ¿Tienes fe? ¿Le crees al Señor? Igual como yo le pregunto a los nuevos, si no crees en el Señor, está bien, más dime, vamos a trabajar en esto, vamos a dejar que el Señor crece esa fe para que tú puedas ver aquí en esta iglesia cómo crecen las personas, cómo hay crecimiento, cómo hay milagros, cómo el Señor contesta esas peticiones de alguien que está pidiendo por un hijo y Dios se lo da. Y igualmente te pregunto, hermano, que me ves, ¿tú le crees al Señor? ¿Tienes fe? Dice el versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y luego dice, al cual firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tenemos que ser firmes en esa fe y dejar que el Señor nos dé esa fe. Muchas veces va a tomar de ti dar ese paso de fe. Es como ir, ¿cómo te puedo decir? Es como tener un vaso vacío. Ir donde según cae agua, una cascada, pero en esa cascada no ha habido visto mucha agua, y tú vas a esa cascada y llevas esa fe, pero el fe siendo el vaso. Yo voy a esa cascada con mi vaso y puede ser que caiga agua, pero si yo no tengo mi fe siendo el vaso para agarrar esa fe, no va a venir esa fe. Es necesario tomar el primer paso y dejar al Señor que llene ese vaso, llene nuestra fe. ¿Sí me explico? Espero que me hayan entendido. Pero es necesario, hermanos. Y sigue diciendo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y dice, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo, no el mundo, no el remedio que nos dieron, no el consejo que nos dio el doctor, Él mismo, el Señor, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Y dice, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos.
Amén. Y yo declaro eso sobre sus vidas, hermanos. Después de ese proceso, ese padecimiento, ese momento a solas con el Señor, quiero decirte esto, hermanos. Hace unos meses yo llegué a un punto muy bajo en mi vida. Siendo muy transparente, estaba teniendo problemas económicos. No tenía dinero. Me recuerdo que ese padecimiento que estamos hablando de esos padecimientos, ese padecimiento para mí era un momento a solas con el Señor muy honesto. Y esa es la cosa, no estaba siendo honesto con el Señor. Había algo que no había soltado que Él quería. Recuérdate, el Señor no te necesita, Él te quiere. Había algo que yo no había soltado, algo que yo no podía dejar ir. Y me recuerdo, estando a solas el Señor, yo comencé estaba en mi patio y cada día que estaba pasando por este proceso, le echaba agua al árbol. Y me recuerdo que pasaban hermanos o pasaban jóvenes y me miraban regando el árbol. Y se preguntaban algunos como, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Vas a mojar los carros? ¿Se van a ensuciar? ¿O vas a mojar los carros que van pasando? Pero eso no me importaba porque ese proceso que yo estaba pasando era solas con el Señor. De repente a las 12 de la noche mi esposa me hallaba afuera en el patio echándole agua al árbol. Y me recuerdo que en un momento así el Señor me mostró: así como tú le das vida a ese árbol en este momento a solas, así yo te doy vida. Es dedicándole tiempo. El Señor siempre está allí. El Señor, yo era ese árbol. Y pasando por ese proceso. Y así como yo le echaba agua con la manguera, el Señor fortalece mi fe. Todos aquí pasamos por procesos difíciles. Pasamos por momentos de horror, de terror. Pasamos por momentos de celos, envidia. Pasamos por momentos que estamos controlados por nuestras emociones. Pero son procesos que el Señor nos está mostrando para pulirnos nosotros, para ser mejor. Dice, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Y muchos de nosotros, al fondo del corazón, eso queremos y eso deseamos. Y necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos ser fortalecidos por el Señor. Dejar que Él, que Él nos llene, Él nos perfeccione. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Vamos a ir también a 2 Corintios capítulo 3 versículo 2. Esa es una carta que escribe Pablo a la iglesia de Corintios. Y dice así, versículo 2: nuestras cartas sois vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Hermanos, quiero que en tu casa tú leas este capítulo y que dejas que el Señor te explique a ti qué significa esto. Yo te voy a dar lo que predicó el hermano Roberto, el pastor de nuestra iglesia, ayer. Pero quiero que tú tengas una experiencia con el Señor hoy. Es una tarea. Quiero que vayas, leas este capítulo 3 de 2 Corintios y que dejas que el Señor te muestre cosas, porque hay algo poderoso aquí. Somos cartas abiertas, hermanos.
Recuérdate que acabamos de leer 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5 hasta el 11. Y habló de este padecimiento, de un proceso. Muchos de nosotros quizás crecimos en la iglesia. Y ahora que tienes varios años yendo a la iglesia, pasas por un proceso tú pensando que ya estabas establecido. Déjame decirte que todos los días son nuevas y cada año es un momento para ser renovados por el Espíritu Santo. Y creo que si tú, específicamente los que han sido cristianos por mucho tiempo, no dejas de crecer, no dejas de dejar que el Señor te siga mostrando cosas nuevas. Recuerde que aún siendo viejo en la palabra, siendo, como dice, anciano en la palabra, no dejas de crecer y pasar por esos procesos. Es necesario ser honesto con nosotros mismos. Es necesario tocar el botón de reset y decir, sí, Señor, en esta temporada, ¿cuál es la palabra que me has dado? ¿Cuál es la cosa que me quieres mostrar en esta temporada de mi vida? Con eso siendo dicho, todos nosotros somos cartas leídas por todos los hombres. Dice en 2 Corintios capítulo 3 versículo 2: vuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, y dice, conocidas y leídas por todos los hombres. Es decir, como tú eres, la gente observa. Como tú vives, la gente observa. Lo que tú dices, la gente está escuchando. Cómo tratas a tu esposa, la gente lo mira. Cómo eres con tus hijos, la gente lo mira. Los maestros de sus hijos conocen cómo eres tú. Quiero decirte que somos cartas, y para llegar a esas cartas para el Señor tenemos que pasar por esos procesos de aprender de ellos, aprender y ser cartas que personas pueden venir y leer y ser edificados. Es necesario, hermanos, es necesario dejar que el Señor nos muestre, nos da ese crecimiento y que usemos nuestra fe, que Dios nos dé ese crecimiento necesario para nuestra fe. Eso ha sido un otro episodio de Revive número 9. Estamos aquí y no nos vamos. Nos vemos, esperamos en el Señor que nos vemos este domingo aquí a las 11. Te invitamos, los amamos y los queremos mucho. Eso ha sido Revive número 9. Los amamos.